Desde el año pasado se ha estado hablando en República Dominicana de una reforma fiscal. Le hace una revisión de la parte impositiva, tributaria, para termina en regularizar algunos impuestos y cargos que se le hacen a los precios, que se le establecen a los precios. Desde el año pasado, como les digo, se ha estado trabajando esto con la intención de poner una reforma fiscal que terminará en la recaudación de unos 140, 150 mil millones de pesos para el Estado, el gobierno dominicano, poder operar en el año 2026, en este caso, porque nos la van a meter, es ineludible. Y debo decirle, lo mejor es que si hay que hacer una reforma fiscal, esa reforma fiscal se haga en tiempo de tranquilidad, de transparencia, pero más que de transparencia, en tiempo de un equilibrio fiscal, en el que no hay dificultades, en el que no hay situaciones irremediables en la economía de un país. Pero hay que ver en esa reforma fiscal algunas cosas que no necesariamente son aumento a los precios de bienes y servicios, productos, bienes y servicios de adquisición normal, diario, de los ciudadanos dominicanos. ¿A qué me refiero? Bueno, que no es necesario aumentar el ITEVI, no es necesario aumentar otros impuestos, aumentar el impuesto sobre la renta, no es necesario necesariamente la indexación de algunos precios, siempre que se haga esto o se tome en cuenta esto, porque las reformas fiscales generalmente son contra los pobres, contra los que menos pueden, lamentablemente es así. Y se deja al sector empresarial, el sector que más puede, libre del cargo, del impacto de esa reforma fiscal, y los que lo ponen son la clase media, los que lo ponemos somos nosotros. El aumento de la recaudación que pretende el gobierno, cual que sea, en este caso, el gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora, antes de eso hay que revisar 10.735 millones de pesos que se le dan en este año a la Junta Central Electoral para que se lo diera a los partidos políticos y se lo dieron. 10.700 millones de pesos. Es necesario revisar el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico que se benefician los de clase media, pero más se benefician los industriales, los empresarios, los grandes consumidores. Y eso tiene 104 mil millones de pesos, 104.9 millones de pesos, miles de millones de pesos. Hay que revisar el subsidio al combustible, 152 mil millones de pesos. Eso lo estoy llevando a pesos dominicanos, 152 mil millones de pesos. El subsidio al combustible a los empresarios del transporte y a los empresarios e industriales, que tiene 3.222 millones de pesos en este año. Hay que revisar la exoneración a legisladores, a empresas, a instituciones. Hay que revisar eso. En este año se gastaron, dejó de recibir el gobierno dominicano 3.800 millones de pesos por exoneraciones de vehículos a diferentes instituciones, incluyendo los legisladores. De igual manera, el incentivo industrial, que era una ley que creó Balaguer por allá por los años 70, con la idea de incentivar la inversión industrial en República Dominicana, y era para 5 años, quizás 3 años, 10 años a lo sumo. Exenciones, facilidades impositivas para el pago de los impuestos, facilidades para el pago de los impuestos, una serie de cosas. Pero eso es hasta que la empresa logre demostrar que está en un estado de equilibrio, de ganancia, que ya está rentando, ya está siendo productiva. Y entonces, pero hay empresas que desde el 1970 están recibiendo ese incentivo. Y para este año, 3.800 millones de pesos reservó el gobierno dominicano para eso. Ahora, para la reforma fiscal, además de quitar todas esas exenciones, todos esos subsidios, todas esas exoneraciones, revisar eso, es necesario acabar con la mafia o el cartel que hay en la Policía Nacional, la mafia o el cartel que hay en el sistema eléctrico dominicano, la mafia o el cartel que hay en el sistema de transporte de la República Dominicana, la mafia o el cartel que hay en Inavíes, la mafia o el cartel que hay en Senasa, la mafia o el cartel que hay en educación, la mafia o el cartel que hay en los alquileres de
de los edificios de las instituciones del gobierno dominicano. Hay que acabar con la mafia o el cartel que hay en la seguridad social en la República Dominicana. Con eso, revisando las exenciones, las asignaciones, revisando las exoneraciones y acabando con esos cárteles y mafias, asociaciones de malhechores que hay en esas instituciones, en el manejo de esos presupuestos. No hay que aumentar ni un centavo a la población, sino que con ese dinero el gobierno dominicano recupera más de 200.000 millones de pesos, que son la compensación, por encima sería la compensación de la reforma fiscal. Es necesario que el gobierno se aboque a eso, a darle a los que se han cogido el dinero, a los que más pueden, por donde más le duele, y dejar a la población indefensa, libre de este castigo fiscal que es la reforma fiscal. Nosotros nos vamos así, como me dice mi cardiólogo, la esposa de mi cardiólogo. Usted a veces se sube. No, no es que me subo, lo que sucede es para hacerlo más dinámico.